Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Muchas felicidades a los padres. Es un día especial que podemos juntos adorar a nuestro Dios y podemos sobre todo recordar a nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama y que tiene cuidado de nuestra vida. Qué bendición estar juntos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Hoy, por ser el Día de los Padres, estamos haciendo un paréntesis en nuestras series de historias claves del Antiguo Testamento. Por cierto, ya debemos comenzar una nueva serie que debe ser el próximo mensaje, que hemos titulado Nuevos Comienzos, y está basado allí en el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Pero antes de comenzar esa serie, como es el Día de los Padres, hemos querido compartir un mensaje basado en la famosa historia del hijo pródigo, y hemos titulado este mensaje Un padre ejemplar. Los buenos padres no abundan. Esa es una realidad, nos guste o no, es una realidad. Pudiéramos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hay mejores o más madres buenas que padres buenos. Por eso el Día de las Madres es más significativo que el Día de los Padres. Y hay un refrán que dice: padre es cualquiera, madre hay una sola. Ese es un refrán que las personas dicen. Realmente hay muchas personas, muchos padres que no les interesa ser buenos padres. Incluso en la actualidad hay algunos que ni siquiera quieren ser padres. Por cierto, que eso también está en un movimiento entre las mujeres, que tampoco quieren ser madres. El individualismo posmoderno y el egoísmo ha llegado al punto que dicen: no, los hijos dan mucho trabajo, yo quiero vivir la vida y disfrutar, y algunos ven los hijos como un estorbo. Hay otros que quisieran ser buenos padres, pero no saben cómo hacerlo. Ese es un anhelo, esa es una meta en sus vidas, pero simplemente no saben. Quizás porque no tuvieron un buen ejemplo, no tuvieron un buen padre que les modelara, y cometen muchos errores, ya sea por exceso o por defecto. Así que una pregunta muy importante que pudiéramos hacernos es: ¿cómo ser buenos padres? Y eso es una pregunta para todos los padres o futuros padres que están en este lugar. ¿Cómo ser buenos padres? Lamentablemente no existen escuelas para padres. Un lugar donde uno vaya y uno diga: yo quiero sacar un curso en la universidad, quiero sacar un posgrado, porque quiero ser mejor padre. Eso no existe. Ni existe en la secundaria, ni existe en el pre. Sin embargo, la Biblia, como enseña las cosas más importantes de la vida, nos enseña cómo ser buenos padres. Y para eso queremos recurrir a esta famosa historia, famosa con razón, la historia del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a ver allí lo que nos enseña algunos principios que son cruciales acerca de la paternidad. Es importante entender el contexto de esta historia, y me gusta muchísimo en el momento en que Cristo la describe. Dice ahí en el Lucas capítulo 15, versículo 1. Este es el trasfondo de esta parábola. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:
a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Vemos aquí el trasfondo de esta famosa parábola. Jesús predicando, Jesús enseñando, y vemos dos cosas que sucedían con frecuencia en el ministerio de Jesús. Una es que los grandes pecadores, los publicanos, que se consideraban los peores pecadores en aquella sociedad, se acercaban a Cristo. Querían escuchar el mensaje, querían aprender de Él, querían ser transformados por Él. Pero por otra parte, vemos a los fariseos que estaban cuestionando cómo es posible que Jesús, siendo un profeta, siendo un maestro, reciba a esos pecadores. Y por eso es que Jesús cuenta estas tres parábolas que básicamente evidencian el amor de Dios el Padre y el deseo del Padre de buscar y encontrar lo que estaba perdido. La primera parábola es de una oveja que se pierde, un pastor que tiene 100 ovejas. Y dice que cuando eso sucede, el pastor deja las 99 ovejas y va en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, se regocija. Y dice Jesús, así hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y no termina ahí, cuenta otra parábola con la misma enseñanza. Una mujer que se le pierde una moneda. Tenía algunas monedas, pero se le pierde una. Barre toda la casa y cuando encuentra esa moneda perdida, la mujer se llena de alegría porque encuentra la moneda que se le había perdido. Y como colofón termina con esta historia, esta narración magistral. Una de las narraciones más dramáticas y hermosas de la literatura. El hijo pródigo. Vamos a leer allí este pasaje en Lucas 15 del 11 al 32. Dice la Biblia, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta parábola tan hermosa, que de alguna manera nos representa a todos los seres humanos. Ayúdanos a aprender las verdades que tienes para nosotros en cuanto a nuestra paternidad, pero también, más importante aún, ayúdanos a comprender tu amor y misericordia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. No podemos olvidar o no podemos obviar que esta historia está ilustrando al Padre Celestial, pero a la vez nos está mostrando un modelo de padre ideal. Por eso hay una verdad que queremos compartir a la luz de esta historia. Para ser buenos padres es imprescindible que adoptemos actitudes adecuadas. ¿Cuáles son esas actitudes adecuadas? En la historia del hijo pródigo encontramos 4 actitudes que los padres debemos tener hacia nuestros hijos. Y la primera de ellas es permitir que nuestros hijos adultos tomen sus propias decisiones. Y quiero enfatizar la palabra adultos. Hay un momento en que ya nosotros no podemos decidir por nuestros hijos. Yo creo que cuando son niños es un deber de los padres tomar las decisiones cruciales y trascendentales por los hijos. Ahora, el concepto de la autonomía progresiva da la idea que muchas veces los niños pueden tomar decisiones que no son saludables para ellos. Hay algunos lugares, algunos países que dicen que los hijos pueden tomar la decisión de cambiar de sexo sin importar lo que piensen los padres. Y ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Una decisión tan seria como esa. Bueno, los niños tienen capacidad de decidir, dicen algunos. Pero lo cierto es, dice la Biblia en Proverbios 22:15, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Si nosotros amamos a nuestros hijos, hay decisiones que nosotros debemos tomar por ellos. En estos días escuchaba un mensaje, había un pastor, un predicador, contando su experiencia de cuando era niño, de que un día se acercó a su mamá para decirle que no tenía deseo de ir a la iglesia. Era un niño al parecer pequeño. Interesante que dice que él no fue a hablar con el papá, porque dice que con el papá no ni se podía hablar de esos temas, ¿para qué? Era por gusto, pero fue a la mamá. Los hijos saben dónde está la parte más débil. Llegó y le dijo: mamá, yo no tengo deseo de ir a la iglesia. Y la mamá le dijo: está bien, hijo, eso no es ningún problema. Hay veces que no tenemos deseo de ir a la iglesia. Y el niño se embulló, por cierto, se llamaba el Dani, o Dani, le decían Dani. Dani, eso no es problema, hijo. El niño se embulló. Ay, qué bueno, entonces no tengo que ir a la iglesia. La mamá le dijo: no, mi hijo, tú vas a la iglesia sin ganas.
a la iglesia con deseo va cualquiera. Así que tú vas sin ganas porque eso va a ser un acto mayor de adoración. Ya llevaron al Dani sin ganas a la iglesia, pero parece que le hizo bien porque terminó siendo un pastor y un predicador. Hay algunos que dicen, no, a los niños no se debe llevar a la iglesia, porque eso es adoctrinarlos. Hay que esperar a que ellos sean adultos y si quieren van a ir a la iglesia. Bueno, ¿qué argumento tan absurdo? Porque nuestros hijos son adoctrinados todo el tiempo. Todos los días en la escuela son adoctrinados. Con ideología, filosofía, maneras de pensar. Cuando ven los muñequitos, están siendo adoctrinados. Cuando conversan con los amiguitos del barrio, están siendo adoctrinados. Entonces, por llevarlo a la iglesia, los estamos adoctrinando. No, le estamos dando la oportunidad de escuchar algo diferente, para que cuando tengan la capacidad, tomen una decisión. Que por cierto, muchas veces el tiempo en que los exponemos a la palabra de Dios es menor a lo que están expuestos a otro tipo de enseñanza. El tiempo en que oyen en la iglesia el mensaje de que Dios existe, de que los mandamientos de Dios es lo mejor para la vida, es mucho menor de lo que están escuchando que Dios no existe, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Entonces los padres tenemos que traer, eso no es una cuestión de decisión en los hijos. Mientras son pequeños tienen que ir a la iglesia. Cuando crezcan, entonces tienen que tomar sus propias decisiones. Lo que vemos en la historia del hijo pródigo es que el hijo, de una manera desconsiderada antes de tiempo, no esperó a que su padre se muriera para recibir la herencia, sino que de alguna manera lo convenció para que dividiera sus bienes y le diera su parte. Y ese hijo se fue con los bienes de su padre. Hay un momento en que nuestros hijos van a crecer y van a tomar sus propias decisiones y ya no podremos decidir por ellos. Hay momentos en que querrán irse, tendrán que irse y no podremos retenerlos. Lo importante es prepararlos bien para cuando llegue ese momento. Porque cuando ellos se vayan, no solamente se van a llevar una herencia material, como se llevó el hijo pródigo. No siempre los padres son como el padre del hijo pródigo, que dan la herencia por adelantado. Pero todos nuestros hijos se van a llevar una herencia de nosotros. Una herencia espiritual. Las enseñanzas que le dimos, las lecturas que les hicimos, los cultos familiares, las actividades de la iglesia a las que los llevamos. Ellos se van a llevar todo eso. ¿Y saben qué? Ellos tendrán que tomar la decisión qué van a hacer con esa herencia. Algunos hijos lo van a agradecer y van a apreciar todas esas enseñanzas. Otros no les va a importar. Algunos van a querer disfrutar. Algunos van a querer poner en práctica. Otros las van a echar a la basura. Al menos por un tiempo. Eso fue lo que sucedió en esta historia. El hijo malgastó todos los bienes de su padre. Tú puedes llevar a tu hijo a la iglesia, pero no puedes obligarlo a adorar. Porque la adoración, por definición, es un acto voluntario. Tú puedes llevar a tu hijo a la iglesia, pero no puedes obligarlo a obedecer a Dios. Esa es una decisión que ellos tienen que tomar por sí mismos. Por eso debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da a nuestros hijos pequeños y estar preparados nosotros y prepararlos para el día que se vayan de casa. Y el día en que se vayan y que quieran tomar sus propias decisiones, aunque nos duela, tenemos que dejarlos tomar esas decisiones. Segundo lugar, o la segunda actitud que debemos tener, no es solamente permitir que salgan, permitirles tomar sus propias decisiones, sino que debemos dejarlos experimentar las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones. Este es un principio que algunas veces les he
difícil practicar a los padres, y muchas veces hay diferencias culturales. A los padres cubanos les es difícil dejar ir a los hijos. Algunas veces no es que les sea difícil, es que los hijos no tienen a dónde ir, tienen que quedarse en la casa. En otras culturas es más fácil, ya cuando van a la universidad salen de la casa y regresan solamente para las vacaciones. Por eso a los padres cubanos les es más difícil dejarlos ir. Y también algunas veces es difícil en nuestra cultura dejar que los hijos sufran las consecuencias de sus decisiones. Padres sobreprotectores y también sobre todo las madres que quieren proteger, librar a sus hijos, aun cuando son adultos, y constantemente están detrás de ellos tratando de limpiar todo lo que ensuciaron o tratando de resolverle todos los problemas. Recuerdo aconsejar a una madre cristiana, muy buena madre, pero su hijo joven, desde muy joven, empezó a desarrollar una adicción al juego y a las apuestas. Y esta madre tomó la decisión de que, como una buena madre que era, ella iba a pagar las deudas de sus hijos. Porque para que no tuviera consecuencias, porque le amenazaban al hijo. Y en una oportunidad vino a conversar conmigo del problema que tenía, todas las cosas que yo pensaba. Yo le dije, mira, tienes que parar ya de tratar de resolverle los problemas. Si no lo haces, vas a estar postergando lo inevitable. Va a llegar el día en que no vas a poder resolver el problema. Y lo que estás haciendo es reforzando un patrón negativo en él. Que va a llegar el momento en que no vas a poder resolver. Lamentablemente no me escuchó. Pensó que yo había sido muy fuerte con ella, que yo no entendía, que yo no comprendía. Y esa madre, que tenía una casa preciosa, grandísima, fue cambiando su casa por otras más pequeñas, de menos calidad, para recibir un vuelto y pagar deudas. Y así fue hasta que perdió su casa completamente. Y llegó el momento en que ya no tenía de dónde sacar. Y el hijo seguía apostando hasta que enfrentó las propias consecuencias. Y tuvo que resolver el problema por sí mismo. Lamentablemente la situación terminó por donde debió haber comenzado. Ese hijo debió haber sufrido en carne propia las consecuencias cuando estaba empezando. Pero algunas veces los padres, cuando queremos librar a los hijos de las consecuencias de las acciones, no les estamos haciendo bien, no les estamos ayudando. Lo peor que le puede pasar a una persona que decida apostar y jugar es que gane en ese primer juego. Eso es lo más terrible que le puede pasar, porque piensa que la vida va a ser así y que siempre va a resolver el problema. Por tanto, los padres, si queremos ayudar a nuestros hijos, cuando ellos toman sus propias decisiones, aunque nos duela, aunque nos rompa el corazón, debemos dejarlos sufrir las consecuencias. En esta historia vemos que el padre no salió a buscar al hijo. Tomó su decisión, el padre no salió a buscarlo. Es interesante que no se menciona a la madre. ¿Qué habría hecho la madre en este caso? La madre preocupada, ay, ¿qué estará comiendo el niño? Ay, ¿qué estará haciendo? Tal vez la madre, si se hubiera enterado, o un padre sobreprotector, que el niño estaba por allá, es un adulto, ¿no? Pero los padres siempre le dicen el niño. El niño, pobrecito, mira cómo está, no tiene comida, la ropa la tiene rota, está pasando frío, está cuidando cerdos. Vamos a mandarle dinerito al niño. Entonces, si le hubieran hecho eso, el niño hubiera seguido utilizando el dinerito para gastarlo con los amigos, para gastarlo con la ramera, y hubiera pensado que la vida era un carnaval, como dice la canción, ¿no? Pero qué bueno que este padre permitió que su hijo sufriera las consecuencias. Mientras el hijo tenía todo, le parecía que la vida era una eterna fiesta. Tenía buena comida, tenía bebida,
tenía amigos entre comillas, los amigos que puede dar el dinero, tenía mujeres, tenía todo tipo de diversiones. Pero cuando lo perdió todo, cuando el dinero se acabó, se quedó sin nada. Aquellos amigos entre comillas salieron, se perdieron. Ya las mujeres no le sonreían, ya las mujeres no le prestaban atención, al contrario, lo despreciaban. La comida, dice el pasaje, que ni aún los cerdos, él quería comer de la comida de los cerdos, de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni eso podía. Realmente una situación muy difícil. Dice Proverbios 19:4 en la palabra de Dios para todos: al rico le llueven los amigos, pero al pobre lo abandonan. Así que cuando cayó en desgracia, este hijo experimentó todas aquellas circunstancias. Y yo le pregunto, ¿toda esta situación fue algo negativo? Evidentemente no fue agradable. Fue una decisión incómoda, difícil, pero no fue negativa. Porque al encontrarse en esta situación, él reconoció que había pecado contra Dios y había pecado contra su padre. Y ninguna situación que te lleve a acercarte a Dios y a las personas que te aman, esa situación nunca va a ser negativa. No importa lo difícil que sea, no importa lo incómoda, esa situación va a ser una bendición. Decía un pensador cristiano que si vivimos en contra de la voluntad de Dios, vamos a fracasar miserablemente o a tener éxito aún más miserablemente. Y algunas veces lo peor que nos puede suceder es tener éxito en el pecado. Lo mejor que nos puede suceder es cuando Dios nos disciplina y tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Eso es un acto de bondad. Hay un momento en que nuestro pecado es tan grande que Dios simplemente nos entrega y Dios nos deja. Y cuando tenemos un éxito en el pecado, que siempre va a ser temporal, porque ningún éxito en el pecado va a ser permanente, al final va a ser destrucción. Ese éxito puede alejarte de Dios. Así que este es el consejo para los padres: no le facilites a tu hijo el éxito en el pecado. No se lo facilites de ninguna manera. Si es un adulto, puede tomar sus propias decisiones y eso no lo puedes cambiar, pero sí puedes negarte a ayudarlo a que le vaya bien en su pecado. Es mejor que nuestros hijos sufran las consecuencias naturales del pecado o que sufran la disciplina a manos de Dios y no que sufran a manos del diablo o a manos del mundo o que terminen en el infierno. La crisis llevó al hijo pródigo, como también nos sucede a nosotros muchas veces, a mirar al cielo, a clamar a Dios, a arrepentirse, a volver en sí. Porque este hijo, con las bondades del dinero, con todas las cosas que tenía, había como que perdido el juicio. Y algunas veces eso nos puede suceder a nosotros, le puede suceder a nuestros hijos. Pero qué bueno que la crisis nos lleva a volver en sí. Este hijo llegó un momento en que creía que lo merecía todo. Ahora que no tiene nada, se da cuenta de que su actitud fue errónea y vino arrepentido. Dice la Biblia que él se dio cuenta que un jornalero en la casa de su padre, un trabajador, una persona que recibía dinero por el trabajo diario, tenía abundancia de pan. Porque su padre era un hombre bueno, era un hombre generoso. Él dijo: los trabajadores de mi padre viven mejor que yo. Así que voy a regresar. Ya no decirle a mi padre que me dé nada, porque yo no merezco nada,
sino a implorarle que me dé trabajo, que yo pueda ser como uno de sus jornaleros. Ese es el resultado de dejar que nuestros hijos sufran las consecuencias de sus malas decisiones. Aquel padre no buscó al hijo, tal vez él estaba orando, estaba clamando, incluso diciéndole al padre: Señor, si tienes que hacer algo para zarandearlo, hazlo, pero no dejes que mi hijo se pierda, que mi hijo pueda regresar, que mi hijo pueda conocerte. Esa es una buena oración. En estos días, una de las hermanas que estuvo de visita, una hermana mayor, muy buena cristiana, misionera, contaba la experiencia con su hijo, porque esto es universal. Esto ha pasado en todos los tiempos, en todos los lugares del mundo. Contaba la historia de su hijo en los Estados Unidos, que cuando llegó a ser adulto se metió en el alcohol, en las drogas y se fue de la casa. Y no llamaba ni por el Día de las Madres, ni por Navidad, ni por Semana Santa. No quería saber y estaba perdido. Y ella oraba: Señor, salva a mi hijo, tráeme a mi hijo. Y contaba que en oración ella sintió que el Señor le decía: ¿quieres que te lo traiga ahora antes de terminar mi obra en él, o prefieres que yo termine mi obra? Y que ella le dijo al Señor: Señor, termina la obra, haz lo que tengas que hacer, un hospital, una cárcel, lo que sea, pero que él se vuelva a ti. Y se enfermó en el tiempo de la COVID. Y ahí los médicos le dijeron, pues sabía que estaba en el alcohol y las drogas, le dijeron: mira, no nos hagas perder el tiempo. La única manera en que tú puedes salvarte es que dejes de tomar, es que dejes las drogas. No nos hagas perder el tiempo, muchas personas muriendo. Si tú no vas a dejar el alcohol y las drogas, ya vas a morir. Y él le dijo: no, yo quiero cambiar. Y regresó a la casa de su madre. Y hasta el día de hoy, ella cuenta cómo Dios lo ha cambiado y cómo Dios lo ha transformado. Hay veces que tenemos que orar: Señor, ten misericordia y haz lo que tengas que hacer para que mi hijo vuelva en sí, para que mi hijo te reconozca. La tercera actitud que debemos tener los padres y que nos enseña esta historia es promover la unidad familiar. Cuando llegó el hijo mayor, no entendía por qué le habían hecho una fiesta a aquel hijo desconsiderado, aquel hijo sinvergüenza, aquel hijo oportunista que no le importaba a su padre, que se fue y lo malgastó todo. Él no lo entendía. Hay veces que los hermanos no entienden esto. Eso es algo que puede suceder. Y quedó afuera, el hijo mayor no quería entrar. Y cuenta la historia que el padre fue a buscar a su hijo mayor y le dijo: entra a la fiesta. Y el hijo mayor lo cuestiona: todos estos años te he servido, nunca me has dado ni un cabrito para compartir con mis amigos, y viene este hijo, tu hijo, que ha desperdiciado todos los bienes con rameras, y mira la fiesta que le haces. Pero el padre, con gran sabiduría, lo corrige y lo hace suavemente. Fíjense que cuando él le dice: este es tu hijo, ¿cómo le dice el padre? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano. Tu hermano. Era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Le dice: hijo, yo no estoy haciendo una diferencia, que tu hermano estaba muerto, estaba espiritualmente muerto, estaba lejos y ha revivido, se ha arrepentido. Teníamos que alegrarnos. En otras palabras, hijo, si hubiera sido tú, yo también hubiera hecho una fiesta por ti. Yo no estoy haciendo diferencia, tenemos que alegrarnos. Vemos que el padre se toma el trabajo de salir y explicar. Otro le hubiera dicho: ¿y quién tú eres? Hago la fiesta que yo quiera. Porque al final
El hijo mayor no era muy diferente del menor. El hijo mayor, aunque se había quedado con el padre, también era egoísta, porque estaba pensando en su placer y en su fiesta con sus amigos. No estaba pensando en la alegría de su padre. Y le estaba causando dolor a su padre. Él era arrogante, era altanero. Y vemos cómo el padre trata con amor a los dos. Al hijo aventurero, despilfarrador, desconsiderado. Y al otro hijo también. A ambos les ruega, los trata con amor y promueve la unidad familiar. ¿Cuántas familias han sufrido porque los padres hacen diferencia entre los hijos y los han dividido? Eso le hace daño tanto al hijo privilegiado como al hijo desfavorecido. Pero este padre hace lo que hace un buen padre, y es luchar, es buscar, es tomarse el trabajo para que la familia esté bien unida. La cuarta actitud que podemos aprender de este padre es amar a nuestros hijos siempre y restaurarlos cuando hay arrepentimiento. El amor del padre nunca cambió por su hijo, pero él no salió a resolverle el problema, a darle dinero, no, él tomó su decisión y perdió todas sus cosas. Por cierto que vemos en la historia que el padre le dice al hijo mayor: todo lo que yo tengo es tuyo. Ya tu hijo gastó, tu hermano gastó la herencia que le tocaba. Yo no te voy a afectar tu herencia, tú has estado aquí conmigo. Así que todo lo que yo tengo es tuyo. Él ya no tiene parte en esa herencia. Sin embargo, podemos ver cómo al momento en el que él llega, el padre le dice: te abro mi corazón, te abro mi casa, te abro mi vida. El hijo pródigo se portó mal con su buen padre. Lo despreció, lo rechazó, se alejó de él. Malgastó lo que su padre había conseguido con tanto esfuerzo y sacrificio. Rompió el corazón de su padre. Pero cuando regresó arrepentido, el padre lo recibió y lo restauró de una manera preciosa. Cuando el hijo regresó, nadie lo quería. Cuando tenía dinero, como mencionamos anteriormente, todo el mundo lo aplaudía, todo el mundo le decía: tú eres el mejor, tú eres el tigre, tú sí tienes de todo. Ahora estaba sucio, maloliente. Imagínense cuidando cerdos. Ese era su trabajo, cuidando cerdos. Ahí no había para cambiarse de ropa, no tenía higiene, venía descalzo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando el padre lo vio, fue movido a misericordia. Y la palabra que se utiliza ahí en el idioma original es una palabra fuerte. Es el mismo término que aparece en Mateo 9, del 35 al 38, cuando dice que Jesús, al ver las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice que tuvo compasión de ellas. Esa es la misma palabra. Tuvo misericordia. Significa literalmente que se le removieron las entrañas. Cuando él vio a su hijo que venía, cuando vio en la condición que venía, dice la Biblia que el padre corrió. Y aquí hay un detalle que muchas veces nosotros no vemos, si no entendemos el trasfondo cultural. En aquellos tiempos, en aquellas culturas, un adulto nunca corría en público, porque era algo vergonzoso. Entre otras cosas, tenían que subirse esos vestidos, tenían que subirlos para poder correr. Y los adultos nunca lo hacían. Al padre no le importó nada. Cuando él vio a su hijo venir a lo lejos, él salió corriendo y lo abrazó. Y dice la Biblia que lo besó en el cuello. Ese es el abrazo del padre. Cuando nadie te quiere, cuando nadie te ama, cuando ya todo el mundo te desprecia. Esa es la realidad que se vive en este mundo.
la realidad del alcoholismo, de las drogas, por ejemplo. Cuando estás comenzando y estás con todos tus amigos, todo el mundo te invita, todo el mundo te brinda, dale, vamos a tomar, que bueno. Pero ya cuando eres un alcohólico que no puedes controlarte, que tal vez reaccionas de una manera desagradable ante el alcohol, o cuando ya no tienes para pagar o para invitar, todo el mundo te desprecia, todo el mundo te rechaza. Pero en ese momento, las personas que de verdad te aman te reciben. Pero aun cuando tu padre y tu madre te dejen, siempre el Padre Celestial te va a recibir. No le va a importar tu olor, no le va a importar tu ropa, no le va a importar tu condición. Ese Padre te va a abrazar y te va a besar en el cuello y te va a restaurar. El padre estaba feliz, estaba eufórico porque su hijo había vuelto a casa, porque su hijo estaba muerto espiritualmente y ahora había vuelto. Su hijo estaba lejos de Dios y ahora venía arrepentido, diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre le dice: te equivocas, tú sigues siendo mi hijo. Y lo demuestra con acciones prácticas. Dice que mandó a ponerle un vestido nuevo. Le quitó esa ropa, esos harapos, esa ropa sucia, y le pusieron un vestido nuevo y limpio. Y esta es una imagen que se utiliza en la Biblia para reflejar el cambio que sucede en nuestra vida. Dice que debemos despojarnos del viejo hombre, quitarnos la ropa del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Dice la Biblia que le puso un anillo, mandó a ponerle un anillo en su mano. El anillo era el símbolo familiar. Ahí estaba el sello de la familia. De alguna manera le dice: tú no eres un jornalero, tú sigues siendo mi hijo y vas a estar en la casa. Dice que mandó a calzarle, y eso era un símbolo de libertad. En aquellos tiempos, por lo general, los esclavos andaban descalzos. Los hombres libres calzaban sandalias, y él recibió allí sus zapatos. Y finalmente mandó a matar el becerro gordo para disfrutar. Matar un becerro para una fiesta. Bueno, los cubanos eso es una cosa que nos fascinaría, ¿no? Estar en una fiesta así. Pero hay algo detrás de eso. Cuando Cristo cuenta esta parábola, porque ese becerro gordo representa a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que haya una fiesta y para que haya un gozo y para que haya restauración, el Cordero tiene que morir. El becerro tiene que morir. Y Cristo es ese becerro que murió para que tú y yo pudiéramos regocijarnos, para que tú y yo pudiéramos tener una fiesta con nuestro Padre, para que pudiéramos ser recibidos. El pecado tiene consecuencias. El hijo ya no tenía la parte de su herencia, pero le quedaba algo. Le quedaba a su padre. Y cuando nosotros lo perdemos todo, muchas veces estamos en el mejor momento, porque nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos es a Dios, es al Padre Celestial. Y no importa que no tengamos nada en este mundo, el que tiene a Dios no le falta nada. Entonces el hijo no tenía una herencia material, pero mientras estuviera al lado de su padre iba a tener comida, iba a tener protección, iba a ser amado, iba a tener valor. Tuvo que sufrir para darse cuenta lo que era valioso. Entonces, el buen padre está ahí para recibir y para ayudar al hijo arrepentido. Está para apoyarlo no en su pecado, pero sí en su restauración, en su arrepentimiento. Dice la Biblia que Dios no va a despreciar a nadie que viene a Él con un corazón contrito y humillado. Qué gran ejemplo de paternidad ideal encontramos en la parábola del hijo pródigo. El Señor nos ayuda a preparar a nuestros hijos para cuando tengamos que dejarlos ir,
para cuando tengan que tomar sus propias decisiones. Que podamos dejar que experimenten las consecuencias de sus acciones y que promovamos la unidad familiar. También que los amemos siempre y los restauremos cuando hay un arrepentimiento genuino. Que siempre estemos ahí para nuestros hijos, para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a volverse al Señor y arrepentirse. Nunca los apoyemos para que tengan éxito en su pecado. Estemos siempre como buenos padres con los brazos abiertos para recibir a nuestros hijos después que hayan sufrido las consecuencias de sus malas decisiones y que vengan con un corazón arrepentido. Esa es la gran enseñanza, las grandes enseñanzas de esta parábola para los padres. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Eres tú un hijo pródigo? ¿Eres tú un hijo pródigo? Antes que respondas, esa pregunta tiene una respuesta muy fácil. Porque la Biblia enseña que todos los seres humanos somos hijos pródigos. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todo ser humano en este mundo le ha dado la espalda a Dios. La única diferencia es que puede ser, y seguramente, aquí hay hijos pródigos que han regresado al hogar, que se han arrepentido, que han vuelto en sí y han regresado a la casa del Padre pidiéndole que le perdone, que tenga misericordia. Y hay otros que todavía no lo han hecho. Tal vez haya aquí alguien sentado que está lejos de casa. Quizás no es un disipador, quizás no es un despilfarrador, o no es un fornicario, o no es un ladrón, pero tal vez es como el hijo mayor, arrogante, o quizás piensa que no necesita a Dios, o que simplemente quiere tener a Dios lejos de su vida. Cualquiera que sea el caso, necesitamos regresar a Cristo. Necesitamos volver a nuestro Padre para que Él nos transforme, para que nos haga sus hijos, para que podamos disfrutar de la comunión con Él. ¿En qué lugar te encuentras? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Sigues corriendo lejos de Dios? ¿Sigues apartado, viviendo tu vida, pensando que para ti Dios no es necesario, despilfarrando las bendiciones que el Padre Celestial te ha dado? La vida, la salud, la inteligencia, los talentos, despilfarrándolos en el mundo, despilfarrándolos en el pecado. Yo quiero decirte que hoy puedes volverte al Señor. Hoy puedes volver en sí y reconocer que has pecado contra el cielo. Y puedes decir: Señor, perdóname, recíbeme. Gracias porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo pudiera ser tu hijo, para que yo pudiera reconciliarme contigo. Si ese es el caso, tú puedes recibir a Cristo hoy como tu Salvador. Y hoy puede ser el día en que tú experimentes el abrazo del Padre. Experimentes cómo el Señor te perdona a pesar de todo lo que tú has hecho. Siempre recuerdo una oportunidad que le predicaba a un amigo y me decía: es que yo he hecho tantas cosas que a mí Dios no me va a perdonar.
Él pensaba como el hijo pródigo. Yo no merezco que mi padre me perdone. Pero el evangelio lo que dice es: no importa cuán grande haya sido tu pecado, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto te hayas alejado de Dios, Dios no desprecia a nadie que viene a Él, a ningún ser humano que viene a Él con un corazón contrito y humillado. Y esa puede ser tu experiencia hoy. ¿Habrá alguien que quiera poner su confianza en Jesucristo? Puede levantar su mano. ¿Habrá alguien que quiera confiar en el Señor? Dios le bendiga a usted allá atrás. Dios le bendiga a usted también. Dios le bendiga ahí. ¿Habrá alguien más? Qué hermoso es ese momento. Dios le bendiga a usted también. Qué hermoso es ese momento de iluminación, cuando me doy cuenta que he hecho. He vivido mi vida lejos de Dios. He vivido mi vida despilfarrando sus bienes. Quiero volver a la casa del Padre. No esperes a comer la comida de los cerdos o a desear comer la comida de los cerdos para volverte al Señor. No esperes a ese momento, hazlo antes. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien que quizás está en el camino de regreso al Padre, pero todavía no ha llegado? Está indeciso, no sabe si el Padre lo va a recibir o no. Estás en el camino preocupado de cómo tu Padre va a recibirte. Hoy puede ser el encuentro. Hoy puede ser el encuentro. Que tú le digas: Padre, he pecado contra ti. Perdóname. No merezco ser tu hijo. No merezco tu perdón. Yo merezco tu juicio. Pero gracias porque tú me amas. Y gracias porque tú sacrificaste al cordero gordo por mí. ¿Habrá alguien en esa condición que quiera levantar su mano y quiera decir: hoy es el día? Ya no voy a seguir debatiéndome más. Hoy es el día. Puedes levantar tu mano y recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Pero tal vez hay aquí algún hermano, alguna hermana que ya es un hijo de Dios, ya se reconcilió con Dios, pero que tal vez no está viviendo como el Padre quiere. Esta es la oportunidad para que le pidas al Señor que perdone tus pecados, que le pidas al Señor que te sane, que le pidas al Señor que te restaure en su comunión con Él. Me gustaría tener una oración. Aquellos que levantaron su mano, por favor, pónganse en pie. Me gustaría orar por ustedes. Y si hay alguien que también quiere reconciliarse con el Señor y que necesita ponerse a cuentas con el Padre, también puede ponerse en pie. Este es un día de restauración, es un día de felicidad y de alegría. Y quiero decirles a ustedes que han levantado su mano y que ahora están de pie, que el Señor les ama de una manera que ustedes ni se imaginan. Que el Señor tiene gozo por esta decisión que ustedes están tomando. Como dice la Biblia, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El Señor no necesita una multitud para tener gozo. Con uno solo que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos por ustedes. Porque Dios les ama. Y porque Dios quiere tenerlos para siempre en su regazo. El Señor quiere vestirles, quiere ponerles un anillo, quiere ponerles sandalia, y que puedan estar seguros para siempre con Él. Oramos. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias porque en ti encontramos el modelo del Padre ideal. Queremos suplicarte que en este día todos los padres que están en este lugar podamos aprender de estas actitudes. Pero sobre todas las cosas, Señor, que podamos verte a ti como nuestro Padre bueno. Gracias de manera especial por estos hijos que hoy estás recibiendo en tu regazo. Padre, que ellos puedan sentir tu abrazo, que puedan sentir como tú los besas, como tú los amas. Si hay alguien en este lugar que todavía está corriendo, que puedan volverse a ti, que puedan volver en sí, que tu Espíritu Santo les ilumine. Bendice a esta tu iglesia, a esta congregación, que siempre podamos regocijarnos en ti. Y estos amigos, estos hermanos que te están recibiendo por primera vez, ayúdales a comprender la bendición tan grande de esta decisión. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.